encarnados en la vida de un multimillonario. Muchas veces en esta tabla de posiciones que cambia constantemente por el valor de las acciones, es interesante ver, y creo que lo seleccionamos hoy a propósito por eso, un latinoamericano que estuvo muchas veces primero, en este caso un mexicano, Carlos Slim, de ascendencia libanesa, pero que quizás esté haciendo historia para nosotros, para los latinos, porque compró New York Times, compró Citi, compró, porcentaje, ¿no? Un porcentaje menor en este caso, pero compró y pudo una empresa latinoamericana, en este caso, conquistar el primer mundo. Y da también en este informe las claves para ver cómo ha conseguido este rendimiento en cada una de sus empresas y algunas recomendaciones a través de una carta, como nos decía Augusto Darget, que envió a sus empleados con sugerencias para enfrentar esta crisis. Entre ellas podemos mencionar cuidar a los clientes para aquellos que están a cargo de una empresa, bajar los gastos, vender más y a nivel personal, Slim sugiere cuidar el trabajo, bajar el nivel de gastos personales, gastar solamente en aquello de primera necesidad, mantener el dinero en los bancos, entidades en las que él todavía sigue confiando y no comprar las ofertas de meses sin intereses, a prestar mucha atención porque dice que los intereses van a subir y mantenerse saludables porque dice que las enfermedades cuestan dinero. Pero independientemente, quiero destacar algo, independientemente de la carta o lo que dice, qué importante como lección y para que lo aprendamos todos, esto de referirse a los empleados, de preocuparse por ellos, de tratar de ver, bueno, hay una crisis, cómo está la empresa, pero cómo están ustedes dentro de la empresa, porque también es una muestra de confianza, es algo que tienen que hacer muchísimos empresarios. Es un dato también muy positivo de esta semana. Vimos muchos gerentes de distintas compañías recomprar acciones de la compañía en la que trabajan. Ese es un gesto. En 2 años atrás, muchos vendían sus acciones. Vimos el caso de Bill Gates con Microsoft, vimos el caso de Steve Jobs con Apple. Esta semana ahora, JP Morgan, Bank of America. Es al revés. Eso es una señal claramente de confianza. Cuando una empresa dice, creo en mi compañía y la mejor manera de creer no es vender mis acciones. Por el contrario, es pongo el pecho y recompro las propias acciones de la compañía. Pero ya hablamos demasiado, vamos a ver el informe. El hombre más rico del mundo. Carlos Slim. El hombre más rico. En julio de 2007 se lo consideró por primera vez el hombre más rico del mundo. Antes de la crisis financiera económica mundial que afectó su fortuna y la de sus competidores, se le adjudicaban bienes por un valor de más de 67.000 millones de dólares. En términos de riqueza, quien lo seguía era la estadounidense Bill Gates, con más de 59.000 millones. De ascendencia libanesa y mexicana, Carlos Slim nació en Ciudad de México el 28 de enero de 1940. Desde muy joven, este ingeniero civil recibido en la UNAM comenzó a invertir en bienes raíces en el Distrito Federal, impulsado por su padre, quien supo cosechar una pequeña fortuna y así costear la carrera de su hijo Carlos. A principios de los 80, en plena crisis económica mexicana y cuando la fuga de capitales arrasaba el país, el grupo Carso, liderado por Slim, apostó fuerte y adquirió a precios irrisorios importantes empresas, permitiéndole a nuestro protagonista dar el primer gran salto. Entre otras, se recuerda la adquisición de Cigatam, el fabricante mexicano de cigarrillos Marlboro. Su imperio se extendió por varios sectores. En el año 1997 adquirió acciones en Apple Computer justo antes del lanzamiento de la computadora iMac, logrando así multiplicar su fortuna. También adquirió Prodigy, un proveedor norteamericano de Internet que se convertiría en el principal portal de México. Lo cierto es que todas sus inversiones, además de un fin económico, tienen otro personal ligado a la beneficencia. Su grupo destina fondos a la Fundación Telmex, al museo de su fallecida esposa Soumaya Domit de Slim y a la Fundación Alas, representada por la colombiana Shakira y el español Alejandro Sanz. También a la propia Fundación Carso, que con un patrimonio inicial de 4.000 millones de dólares y otro presupuestado para los próximos años de más de 10.000 millones, actúa en toda Latinoamérica. Finalmente, el grupo económico planea crear 3 institutos Carso, de salud, educación y deporte. En estos días, Carlos Slim decidió aumentar su participación en el New York Times, uno de los diarios más influyentes del mundo, y así consolidarse como uno de los máximos líderes en los medios de comunicación. Es evidente que a Slim la diversificación en términos de inversión de empresas le dio resultados, pero también le satisface ayudar a aquellos que más lo necesitan. Es por esto que quizá podemos asegurar que es doblemente uno de los hombres más ricos del mundo. Fuente, desde la Bolsa en Directo.